Sí, definitivamente la visión de Porras era muy ambiciosa y era, como lo dice su nombre, algunos se preguntan por qué era Ferrocarril Ujú. Nacional si solo estuvo en Chiriquí. Bueno, por la visión del presidente Porras era que trascendiera la provincia de Chiriquí. Lastimosamente era un tema, hacer el ferrocarril fue un proyecto muy ambicioso. En esta época, hacer el tren Panamá-David actualmente, ya lo sabemos, requiere de muchos millones de dólares, es muy costoso. Bueno, hacer este proyecto a inicios de la guerra de republicana era igual de ambicioso, era muy Ujú. costoso. Entonces, por eso, por la demanda económica que requería pues este proyecto, pues no fue posible en su momento. Porras tenía sus detractores, además. Se está celebrando la historia del Ferrocarril Nacional de Chiriquí. 110 años del Ferrocarril Nacional de Chiriquí. Nos acompaña justamente desde la ciudad de David, Dayana Rivas, el grupo Amigos Pro Rescate del Ferrocarril Nacional de Chiriquí. ¿Cómo estás, Dayana? Bienvenida aquí a Radio Ancón en Relax. Hola, muy buenas tardes, Magdiel. Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, sí, estoy aquí ya desde los terrenos de la feria, si puedes ver, desde donde está la locomotora, ya listos para iniciar la celebración de este 110 aniversario de la inauguración del Ferrocarril Nacional de Chiriquí. Súper, y bueno, ahora que el tema de un ferrocarril que llegue hasta la frontera y más allá está dentro de la agenda gubernamental, creo que también hay que echar un poquito para atrás y ver la historia, ¿no? No es un ferrocarril que nació ayer, ya había uno. Yo recuerdo, no sé si será el mismo, que por allá por 1997 yo llegué a montarme en ese ferrocarril y qué cosas, ¿no? Qué lástima que se haya descuidado, pero ¿qué puedes hablarnos al respecto? Bueno, sí, en efecto, el Ferrocarril Nacional de Chiriquí funcionó su último viaje, se estima que fue aproximadamente en el año 1997. Y ese último viaje fue de Concepción a Puerto Armuelles. Esa fue, pues, básicamente la última ruta del Ferrocarril Nacional de Chiriquí. Y su existencia estaba vinculado, pues, a la relación con el servicio prestado a las fincas de banano y realmente pues que existiera y cabe destacar que las bananeras tenían su propio sistema ferroviario independiente del Ferrocarril Nacional de Chiriquí, que era pues una empresa estatal. Las bananeras eran una empresa privada. Pero sí, seguro esos viajes que recuerdas tienen que ver con ese último tramo de la Concepción a Puerto Armuelles. Seguramente, y incluso antes de que la ciudad de Panamá tuviera un metro, ya Chiriquí tenía su tren que se movía a lo interno, ¿no? Qué interesante. Oye, Dayana, cuéntame un poco, esto de Amigos del Ferrocarril Nacional de Chiriquí, ¿cómo nace? Háblame un poco al respecto. Sí, el grupo Amigos Pro Rescate del Ferrocarril Nacional de Chiriquí es una agrupación cívica, la integramos sociedad civil organizada, interesados o preocupados por recuperar la historia del Ferrocarril Nacional de Chiriquí, un medio de transporte que jugó un rol fundamental en construir la identidad social, cultural, económica de la región chiricana. Antes, si quien conoce la provincia o como la topografía de la provincia, ¿se imaginan cómo sería esta provincia sin las vías de comunicación, sin las carreteras, sin las conexiones que existen hoy? Era muy complejo y pues era la provincia más alejada de la capital. Esto pues representaba una serie de retos para la población chiricana. Cuando Porras tiene la visión de construir este ferrocarril, fue realmente pues un cambio. Esto te lo pongo en contexto, es para valorar el propósito del grupo. Ujú. Esa importancia del Ferrocarril Nacional de Chiriquí en la identidad de Chiriquí, sentíamos que había quedado como rezagada, como no muchas personas tenían en valor el rol de este medio de transporte. Entonces, un grupo de personas que realmente su interés en común era esto, la historia del Ferrocarril Nacional de Chiriquí. Nos conocimos, conversamos, decidimos entonces crear la agrupación rescatando la historia en distintos aspectos, tanto la parte histórica, social, económica, así como la parte técnica, porque el grupo está enriquecido por ingenieros, por historiadores, por realizadores audiovisuales. Bueno, yo soy comunicadora Ujú. y así otras personas que de alguna manera tienen interés y están vinculados con el rescate de la memoria histórica más bien.
Mira, qué interesante. Y bueno, en efecto, te conocía por la faceta de comunicadora también allí con la Biblioteca Nacional, pero qué bueno saber que también estás vinculada a este tema tan importante. Mira, tú comentabas el peso importante que tiene un medio de o una vía de comunicación, porque esto es una vía de comunicación, una vía de transporte para el desarrollo social y económico. Y Porras tenía esa visión justamente también de extender el ferrocarril hasta Ciudad de Panamá. Algo pasó en el camino que no llegó a fraguarse y ustedes que han estado conversando, ¿cuáles son esos puntos que ustedes han encontrado que fue lo que llegó a la lastimosa decadencia y cierre de este ferrocarril en Occidente lejos de integrarse quizás o de expandirse? Sí, definitivamente la visión de Porras era muy ambiciosa y era, como lo dice su nombre, algunos se preguntan por qué era Ferrocarril Nacional si solo estuvo en Chiriquí. Bueno, por la visión del presidente Porras era que trascendiera la provincia de Chiriquí. Lastimosamente era un tema, hacer el ferrocarril fue un proyecto muy ambicioso. En esta época, hacer el tren Panamá-David actualmente, ya lo sabemos, requiere de muchos millones de dólares, es muy costoso. Bueno, hacer este proyecto a inicios de la era republicana era igual de ambicioso, era muy costoso. Entonces, por eso, por la demanda económica que requería pues este proyecto, pues no fue posible en su momento. Porras tenía sus detractores, además, por este proyecto. Y además, la propia administración del Ferrocarril Nacional de Chiriquí, pues realmente hay que decirlo, hay que aceptarlo y está documentado en libros, no fue la mejor, fue decadente, si bien tuvo sus épocas de gloria, este medio de transporte, ya luego por la falta de mantenimiento, de inversiones adecuadas, de inversiones en recursos adecuados y de no el mejor uso de los recursos que había, fue deteriorándose hasta pues su declive. Pero un tema económico fue lo que no llevó a que el proyecto desde sus inicios fuese tan ambicioso pues como se espera que sea hoy el tren Panamá-David. Bueno, hay un aspecto particular de la melancolía y la añoranza, ¿no? Que es también lo que une a grupos como el que representas hoy día, tomando al tren como un icono de identidad de lo que fue, pero hoy también nos hemos dado cuenta que es un medio de transporte muy importante. Mira, ni hablar de la línea 3 que está siendo tan esperada por las personas que viven o viajan constantemente hacia Panamá Oeste. ¿Y qué representaría para hoy, desde tu perspectiva, Dayana, el mantener viva a una vía ferroviaria como esta? Y cómo se une también con la idea de retomar un tren hacia David, tomando en cuenta lo que mencionaba de los retos económicos, pero hay que también pensar un poco en la gente. ¿Cómo crees que esto podría ayudar también a mejorar la calidad de vida, la forma en la que la gente se transporta y demás? Claro que sí, tanto en el pasado, tanto a inicios de la era republicana, ya sea el tren Panamá, Panamá-Colón, el Ferrocarril Nacional de Chiriquí, y luego, pues si hablamos de la línea 1, línea 2 del metro, o sea, proyectos similares, definitivamente si tú le preguntas a alguien, a un usuario de cualquiera de estas líneas, tanto en el pasado como el Panamá-Colón, cuando transportaba pasajeros, o a alguien de la línea 1 del metro, cómo era su movilidad antes de y ahora, eso representa un cambio significativo. Eso mejora la calidad de vida de las personas, pero además es que cuando hablamos de mejorar calidad de vida, todo esto va construyendo también nuestra identidad y nuestra cultura, porque al final la cultura no es nada más ponernos una pollera y bailar, la comida. La cultura es todo lo que nos rodea, desde la forma en la que nos movilizamos, el estilo de vida que tenemos, y todo eso va siendo parte de lo que de esta historia que construimos hoy, y luego va a ser como esa semilla que va a quedar para nuestras futuras generaciones. El transporte ha sido parte fundamental en cualquiera de las sociedades para construir cultura, identidad y economía. Entonces, hoy este proyecto que se plantea de Panamá David, que sigue siendo un proyecto ambicioso, definitivamente puede representar pues esa otra parte de la historia que luego dentro de 100 años pues contaremos a ver cómo impactó nuestra vida o cómo impactó la vida de nosotros tener ese proyecto
hecho, ¿no? Claro, a ver, y Panamá tiene mucha historia en este tema de los ferrocarriles. El primer ferrocarril interoceánico se justamente inaugura por allá por 1850, si mal no estoy, 54, creo que por allí, o sea, hace bastante tiempo. Y conecta por primera vez a través de este medio de transporte el Océano Atlántico con el Pacífico, incluso antes que los Estados Unidos. Y llama la atención que no se ha dado continuidad a algo tan importante que, como tú decías, termina también creando identidad. No es lo mismo el desplazarse de una provincia a otra, digamos, y soñaríamos con hacerlo, ¿por qué no?, en un futuro, a través del tren, sabiendo que es un medio mucho más eficiente, el número de personas que puede transportar también, la experiencia es muy distinta. Otros países la han aprovechado para el tema turístico. O sea, el tren es como en sí misma una experiencia. Y habiendo dicho eso, háblame un poco también de lo que están haciendo hoy, porque hoy están celebrando 110 años de este ferrocarril. O sea, cuando están celebrando 110 años, celebran también no solamente que lo que fue, sino que la identidad sigue viva. ¿Es así? Así es, bueno, sí, estamos aquí en la Feria de David, donde ya dentro de poco va a iniciar esta celebración de los 110 años de la inauguración del Ferrocarril Nacional de Chiriquí. O sea, cada vez que hablamos de este tema, Magdiel, quiero resaltar que aquellas personas que vivieron esa época, porque si hablamos de finales de los años 90, estamos hablando de una época que es relativamente reciente, Uh-huh. Que hay muchas personas que vivieron esa época, que usaron ese medio de transporte. Y es muy lindo cuando entrevistas como esta se transmiten, las personas nos escriben, nos llaman, sobre todo a mí que soy como la encargada de manejar los medios, diciendo, los escuché, me pasaron tu contacto, y comienzan a contarme su historia. Yo usé el tren, me acuerdo que cuando era niño lo subí. Entonces, hacer esta es la segunda actividad de este tipo que hace el grupo. En el 2024 hicimos una también muy similar a esta, en rescate de la memoria histórica del ferrocarril, y fue maravilloso ver cómo las personas llegan y comienzan a contar. Aquí hay personas sentadas, voy a caminar un poquito y quiero mostrarlas, Magdiel. Por favor, sí, claro que sí. Ellas están apenas llegaron, comenzaron a contarnos, yo usé el tren, mira que yo jugaba con horquillas, haciendo como si fueran las líneas del tren, y ha sido maravilloso. Voy a ir por aquí, voy a voltear la cámara, y ven, aquí están varias personas que ya fueron llegando. Ellos llegaron y fueron contándonos sus experiencias relacionadas con el tren. Y ves, aquí ya están las personas instaladas. Y Dayana, no sé si te puedo incomodar un poco. Sería interesante si alguna de esas personas que están allí nos puedan transmitir algunas anécdotas también. No sé si podrás. Claro que sí. Voy a hacer, ¿cómo no? Voy a preguntar aquí al señor Camilo Brenes. Estamos en una entrevista en vivo en Radio Ancón y quieren ver alguna anécdota de ustedes relacionada con el ferrocarril. En primer lugar, cuando yo nací, ya el ferrocarril era un hecho, pero como joven, fui vendedor de productos de nuestra fábrica de cuadernos y de útiles escolares y de nuestras cosas a lo largo de la línea entre David y Puerto Mayo. Y conozco perfectamente el acceso y la utilidad que esa vía tuvo mientras estuvo en servicio de nuestra comunidad. A mí me quedó la ilusión de niño, el sueño de saber y el deseo de ahora que nosotros podamos revivir la realidad de ese proyecto y hacerlo posible. Creo que tenemos adversarios serios, pero creo que dialogando y resolviendo las diferencias que podemos impulsar el proyecto. Gracias, señor Camilo. Así ves, igual
Hay otras personas, no sé si quieres el comentario de alguna otra persona. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Magdalena. Y qué bonito también lo que mencionaba, que, bueno, son 110 años, imagínate. Muchas generaciones han pasado que han visto este tren. Yo lo comentaba al principio, Dayana, tuve la oportunidad de montarme, incluso... bueno, cuando el presidente decía que él se montaba y que se montaba atrás, etcétera, yo decía, yo también me monté en ese tren, caramba. Y uno se emociona porque uno participó y uno sabe lo que significó un medio de transporte como este. Y claro que sí, no sé si tienes alguien más ahí que quiera también compartir su historia. Claro que sí, claro que sí. Por aquí te voy a buscar a otra persona que también fue usuaria del tren. A ver, déjame ver acá está un señor que me contó una historia muy interesante. Me da un permiso, tenemos una entrevista acá en vivo con Radio Ancón y yo quiero que usted nos repita esa historia que nos contó con su, claro, que nos repita esas historias relacionadas con el tren que nos contó cuando llegó aquí. ¿Su nombre? Alexander Correa. Sí, como le decía, primeramente gracias por la entrevista. Es una emoción mía de vivir aquel tiempo de niñez. Subí el tren cuando tenía 4 años en Puerto Armuelles, en Silver City. Quedamos a una cuadra del muelle y ahí empecé a ver los trenes y después viajé por primera vez en el 104, me acuerdo, con mi señora madre. Viajamos de Puerto David y inclusive esas máquinas que están en Dubaba. También viajé casi todos los trenes y pude correr todas las rutas. Me acuerdo de Suche de Colorado, me acuerdo de San Bartolo, Agua Buena, toda la finca. Me acuerdo de Acerrío, que parecía el oeste americano, porque ahí se unían, todos los trenes llegaban y después salían en orden para Puerto, para David, para San Andrés. Teníamos un tren muy bueno, teníamos trenes parecidos a lo que vemos en las películas de San Francisco. Aquí existían esos modelos, ¿verdad? Estaba la línea todavía para Boquete, todavía recuerdo que la línea estaba para Boquete. Teníamos la línea hacia Puerto Peregal y entonces, lastimosamente se perdió eso, pero si tuviéramos ese tren hoy día aquí en Chiriquí, vea, eso turísticamente, eso valiera oro. Ojalá tuviéramos que sea un tren andando aquí en los lugares de Chiriquí. ¿Verdad? Un tesoro, pero grande. O sea, es muy bonito el Ferrocarril Nacional de Chiriquí. Gracias. Magdiel, ¿quieres que te consiga alguna otra anécdota? Que aquí anécdotas es lo que sobra. Claro que sí, creo que nos da tiempo para una más, Dayana, y qué bonito lo que mencionaba el señor que acaba de dar su anécdota con respecto, no sabía que estaba tan conectado tampoco al número de estaciones y de lugares que mencionaba, desde Puerto Armuelles a David Boquete. Estamos hablando de que cubría prácticamente la provincia, y eso es bien interesante porque justo antes estábamos hablando un poco del desarrollo del país lejos del área interoceánica, y estos medios de transporte sirven justamente para eso, también para conectar social, cultural y por supuesto económicamente. Así que bueno, no sé si tienes alguien más por ahí que quiera contar su anécdota. Claro que sí, aquí tengo a la señora Marixa, que mira, del comercio que impulsó el tren, te puede contar un poquito tanto del comercio pequeño como del comercio, sí. Marixa tiene algunas anécdotas bonitas, el del vendedor de chicle, recuerdo, Marixa. Aquí está la señora Marixa Araúz, también miembro del grupo y también usuaria del ferrocarril. Sí, listo. Mis recuerdos son múltiples porque anduve mucho en ese tren, pero mi recuerdo más querido es que se subía en cada estación muchos vendedores de muchas cosas. Entre todos, mi favorito era el vendedor de chicle, porque yo era una niña del campo, por allá bastante adentro, donde el chicle no estaba en el menú. Y cuando veía los chicles, yo me compraba el paquetito de chicle que traía 4 chiquitos y me iba masticando chicle desde Concepción hasta Puerto Armuelles. Le sacaba hasta el último sabor a ese chicle. Y ese es un recuerdo bien bonito que yo tengo de tren, entre otras muchas cosas. Gracias, Mari. Esa es una historia que me gusta muchísimo, Magdiel, porque, o sea, si no hubiese sido por el tren, quizás a Mari le hubiera tomado mucho más tiempo conocer el chicle, porque la llegada del tren facilitó la llegada de productos y de desarrollo a los pueblos, a las comunidades, definitivamente. Y pues esa es la ventaja de tener pues un medio de transporte efectivo, ¿no? Cómo mejora e impacta la vida de las personas.
Claro, y todo lo que conecta, porque no solamente se trata de ir a un destino al otro, lo que decía también de la experiencia, que es montarte en un tren y los vendedores y el camino, el trayecto. Son muchas cosas que se pueden rescatar y qué bonito. Dayana, para aquellos que están en Chiriquí en este momento, esa invitación también y la agenda, cuándo comienza el evento para que también puedan participar y por qué no compartir con otros que viajaron en el tren y quieran compartir entre ellos esas anécdotas. Pues sí, ya en media hora va a arrancar el evento aquí en la Feria Internacional de David, contigua a la locomotora. Voy a ponerte aquí, ya estamos aquí ya listos, ya contigua a la locomotora. Vamos a tener un conversatorio con historiadores, va a estar participando la profesora Milagro Sánchez Pinzón, el historiador Daniel Zamudio, ambos han escrito libros relacionados con la historia del ferrocarril. También va a estar participando un ex trabajador del Ferrocarril Nacional de Chiriquí. Este panel va a estar moderado por Priscila Gómez, directora de la Biblioteca de Boquete. Hay que destacar pues que esta actividad también tiene como complemento muy especial una exposición fotográfica con fotos históricas acompañadas de una explicación, o sea, tiene una curaduría muy bien elaborada que sale de el trabajo de investigación que ha hecho el grupo. Esta exposición confiamos en que va a poder ser itinerante luego de que sea desmontada de aquí los terrenos de la feria, llevada a distintos espacios para seguir educando a las personas en cuanto a la importancia del Ferrocarril Nacional de Chiriquí, tanto para la provincia como de la relación con la provincia con el resto del país, porque conocemos a Chiriquí como lo que es hoy y eso cómo benefició también al resto del país. Totalmente, yo creo que también nos ayuda un poco a entender el impacto que esto puede tener cuando se concrete la idea del ferrocarril Panamá-David Frontera, que esperemos que sea una realidad, no solamente por el aspecto nostálgico, ¿no?, que producen algunas personas, sino por la importancia que ya hemos tenido o que hemos concebido, afortunadamente, que tienen los medios de transporte como un tren en conectar el país y, por qué no, abrirnos hacia más allá de la frontera. Dayana Rivas, te agradezco muchísimo también por conectarnos con personas que viajaron en ese tren y bueno, disfruta por mí, que me hubiese gustado estar allá en Ciudad de David para conocer y compartir con todos aquellos que viajaron en ese tren también. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, pues nos pueden seguir en la cuenta Amigos Pro Rescate del Ferrocarril Nacional de Chiriquí. Ahí van a poder obtener más información sobre este grupo y las investigaciones que realiza y cómo tratamos de divulgarlas de otros eventos. Y bueno, a seguir divulgando la importancia de esta maravillosa historia que nos une a todos al final. Claro que sí, muchísimas gracias a la periodista Dayana Rivas del grupo Amigos Pro Rescate del Ferrocarril Nacional de Chiriquí.